Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 8. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas, si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 9. Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. La restitución de la justicia al amor. El Espíritu Santo puede usar todo lo que le ofreces para tu salvación, pero no puede usar lo que te niegas a darle, ya que no puede quitártelo sin tu consentimiento, pues si lo hiciera, creerías que te lo arrebató en contra de tu voluntad, y así no aprenderías que tu voluntad es no tenerlo. Él no necesita que estés completamente dispuesto a entregárselo, pues si ese fuese el caso, no tendrías ninguna necesidad de él. Pero sí necesita que prefieras que él lo tome a que tú te lo quedes solo para ti,
y que reconozcas que no sabes qué es lo que no supone una pérdida para nadie. Eso es lo único que se tiene que añadir a la idea de que nadie tiene que perder para que tú ganes. Nada más. He aquí el único principio que la salvación requiere. No es necesario que tu fe en Él sea firme e inquebrantable, ni que esté libre del ataque de todas las creencias que se oponen a Él. No tienes una lealtad fija, pero recuerda que los que ya se han salvado no tienen necesidad de salvación. No se te pide que hagas lo que le resultaría imposible a alguien que todavía está dividido contra sí mismo. No esperes poder encontrar sabiduría en semejante estado mental, pero siéntete agradecido de que lo único que se te pide es que tengas un poco de fe. ¿Qué les puede quedar a los que todavía creen en el pecado sino un poco de fe? ¿Qué podrían saber del cielo y de la justicia de los que se han salvado? Existe una clase de justicia en la salvación de la que el mundo no sabe nada. Para el mundo, la justicia y la venganza son lo mismo, pues los pecadores ven la justicia únicamente como el castigo que merecen, por el que tal vez otro debe pagar, pero del que no es posible escapar. Las leyes del pecado exigen una víctima. ¿Quién ha de ser esa víctima? Es irrelevante, pero el costo no puede ser otro que la muerte y tiene que pagarse. Esto no es justicia, sino demencia. Sin embargo, allí donde el amor significa odio y la muerte se ve como la victoria y el triunfo sobre la eternidad, la intemporalidad y la vida, ¿cómo se podría definir la justicia sin que la demencia formase parte de ella? Tú que no sabes lo que es la justicia, puedes todavía inquirir lo que es y así aprenderlo. La justicia contempla a todos de la misma manera. No es justo que a alguien le falte lo que otro tiene, pues eso es venganza, sea cual sea la forma que adopte. La justicia no exige ningún sacrificio, pues todo sacrificio se hace a fin de perpetuar y conservar el pecado. El sacrificio es el pago que se ofrece por el costo del pecado, pero no es el costo total. El resto se toma de otro y se deposita al lado de tu pequeño pago, para así expiar por todo lo que quieres conservar y no estás dispuesto a abandonar. De esta manera consideras que tú eres en parte la víctima, pero que alguien más lo es en mayor medida. Y en el costo total, cuanto más grande sea la parte que el otro pague, menor será la que pagues tú. Y la justicia, al ser ciega, queda satisfecha cuando recibe su pago sin que le importe quién es el que paga. ¿Cómo iba a hacer eso justicia? Dios no sabe de eso, pero sí sabe lo que es la justicia y lo sabe muy bien, pues Él es totalmente justo con todo el mundo. La venganza es algo ajeno a la mente de Dios, precisamente porque Él conoce la justicia. Ser justo es ser equitativo, no vengativo. Es imposible que la equidad y la venganza puedan coexistir, pues cada una de ellas contradice a la otra y niega su realidad. No puedes compartir la justicia del Espíritu Santo, mientras de alguna manera tu mente pueda concebir ser especial. Sin embargo, ¿sería Él justo si condenase a un pecador por los crímenes que éste no cometió, aunque él crea que los cometió? ¿Y a dónde habría ido a parar la justicia si Él les exigiese a los que están obsesionados con la idea del castigo que, sin ninguna ayuda, la dejasen de lado y percibiesen que no es verdad?
A los que todavía creen que el pecado tiene sentido, les resulta extremadamente difícil entender la justicia del Espíritu Santo. No pueden sino creer que Él comparte su confusión y, por lo tanto, no pueden evadir la venganza que forzosamente comporta su propia creencia de lo que es la justicia. Y así, tienen miedo del Espíritu Santo y perciben en Él la ira de Dios. Y no pueden confiar en que no los va a aniquilar con rayos extraídos de las llamas del cielo por la propia mano iracunda de Dios. Creen que el cielo es el infierno y tienen miedo del amor. Y cuando se les dice que nunca han pecado, les invade una profunda sospecha y el escalofrío del miedo. Su mundo depende de la estabilidad del pecado y perciben la amenaza de lo que Dios entiende por justicia como algo más destructivo para ellos y para su mundo que la venganza, la cual comprenden y aman. Y así, piensan que perder el pecado sería una maldición, y huyen del Espíritu Santo como si de un mensajero del infierno se tratase, que hubiese sido enviado desde lo alto, disfrazado de amigo y redentor, para hacer caer sobre ellos la venganza de Dios, valiéndose de ardides y de engaños. ¿Qué otra cosa podría ser él para ellos, sino un demonio que se viste de ángel para engañarles? ¿Y qué escape les puede ofrecer sino la puerta que conduce al infierno, la cual, sin embargo, parece ser la puerta al cielo? La justicia, no obstante, no puede castigar a aquellos que, aunque claman por castigo, tienen un juez que sabe que en realidad son completamente inocentes. La justicia le obliga a liberarlos y a darles todo el honor que merecen y que se han negado a sí mismos al no ser justos y no poder entender que son inocentes. El amor no es comprensible para los pecadores, porque creen que la justicia no guarda ninguna relación con el amor y que representa algo distinto. Y de esta manera se percibe al amor como algo débil y a la venganza como muestra de fortaleza, pues el amor perdió cuando el juicio se separó de su lado y ahora es demasiado débil para poder salvar a nadie del castigo. Pero la venganza sin amor ha cobrado más fuerza al estar separada y aparte del amor. ¿Y qué otra cosa sino la venganza puede ser ahora lo que ayuda y salva, mientras que el amor es un espectador pasivo, impotente, injusto, endeble e incapaz de salvar? ¿Y qué puede pedirte el amor a ti que piensas que todo esto es verdad? ¿Podría él, con justicia y con amor, creer que en tu confusión tienes algo que dar? No se te pide que tengas mucha confianza en él, sino la misma que ves que él te ofrece y que reconoces que no podrías tener en ti mismo. Él ve todo lo que tú mereces a la luz de la justicia de Dios, pero también se da cuenta de que no puedes aceptarlo. Su función especial consiste en ofrecerte los regalos que los inocentes merecen, y cada regalo que aceptas le brinda alegría a él y a ti. Él sabe que el cielo se enriquece con cada regalo que aceptas, y Dios se alegra cuando su Hijo recibe lo que la amorosa justicia sabe que le corresponde, pues el amor y la justicia no son diferentes. Precisamente porque son lo mismo, la misericordia se encuentra a la derecha de Dios y le da al Hijo de Dios el poder de perdonarse a sí mismo sus pecados. ¿Cómo se le iba a poder privar de algo a aquel que todo lo merece? Pues eso sería una injusticia, y ciertamente no sería justo para con toda la santidad que hay en él, por mucho que él no la reconozca. Dios no sabe de injusticias. Él no permitiría que su Hijo fuese juzgado por aquellos que quieren destruirle
y que no pueden ver su valía en absoluto. ¿Qué testigos fidedignos podrían convocar para que hablasen en su defensa? ¿Y quién vendría a interceder en su favor en lugar de abogar por su muerte? Tú no le harías justicia. No obstante, Dios se aseguró de que se hiciese justicia con el Hijo que Él ama y de que ésta lo protegiese de cualquier injusticia que tratases de cometer contra Él, al creer que la venganza es su merecido. De la misma manera en que al especialismo no le importa quién paga el costo del pecado con tal de que se pague, al Espíritu Santo le es indiferente quién es el que por fin contempla a la inocencia, con tal de que ésta se vea y se reconozca, pues con un solo testigo basta. La simple justicia no pide nada más. El Espíritu Santo le pregunta a cada uno si quiere ser ese testigo, de forma que la justicia puede ser restituida al amor y quede allí satisfecha. Cada función especial que Él asigna es sólo para que cada uno aprenda que el amor y la justicia no están separados y que su unión los fortalece a ambos. Sin amor, la justicia está llena de prejuicios y es débil, y el amor sin justicia es imposible, pues el amor es justo y no puede castigar sin causa. ¿Qué causa podría haber que justificase un ataque contra los que son inocentes? El amor, entonces, corrige todos los errores con justicia, no con venganza, pues eso sería injusto para con la inocencia. Tú puedes ser un testigo perfecto del poder del amor y de la justicia si comprendes que es imposible que el Hijo de Dios merezca venganza. No necesitas percibir que esto es verdad en toda circunstancia. Tampoco necesitas corroborarlo con tu experiencia del mundo, que no es sino una sombra de todo lo que realmente está sucediendo dentro de ti. El entendimiento que necesitas no procede de ti, sino de un ser más grande, tan excelso y santo que no podría dudar de su propia inocencia. Tu función especial es que lo invoques para que te sonría a ti, cuya inocencia Él comparte. Su entendimiento será tuyo, y así la función especial del Espíritu Santo se habrá consumado. El Hijo de Dios ha encontrado un testigo de su inocencia y no de sus pecados. ¿Cuán poco necesitas darle al Espíritu Santo para que simplemente se te haga justicia? Sin imparcialidad no hay justicia. ¿Cómo iba a poder ser justo el especialismo? No juzgues, mas no porque tú seas también un miserable pecador, sino porque no puedes. ¿Cómo iban a poder entender los que se creen especiales que la justicia es igual para todo el mundo? Quitar a uno para dar a otro es una injusticia contra ambos, pues los dos son iguales ante los ojos del Espíritu Santo. Su Padre les dio a ambos la misma herencia. El que desea tener más o tener menos no es consciente de que lo tiene todo. El que él se crea privado de algo no le da derecho de ser juez de lo que le corresponde a otro, pues en tal caso no puede sino sentir envidia y tratar de apoderarse de lo que le pertenece a aquel a quien juzga. No es imparcial ni puede ver la manera justa de los derechos de otro, porque no es consciente de los suyos propios. Tú tienes derecho a todo el universo, a la paz perfecta, a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado y a la vida eterna, gozosa y completa desde cualquier punto de vista, tal como la voluntad de Dios dispuso que su Santo Hijo la tuviese. Esta es la única justicia que el cielo conoce y lo único que el Espíritu Santo trae a la tierra. Tu función especial te muestra que sólo la justicia perfecta
puede prevalecer sobre ti, y así estás a salvo de cualquier forma de venganza. El mundo engaña, pero no puede reemplazar la justicia de Dios con su propia versión, pues solo el amor es justo y solo Él puede percibir lo que la justicia no puede, sino concederle al Hijo de Dios. Deja que el amor decida y nunca temas que, por no ser justo, te vayas a privar a ti mismo de lo que la justicia de Dios ha reservado para ti. Libro de ejercicios. Pregunta 12. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él, queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la obscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba Él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad.
¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 7. Generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse, y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, esta se basa, a fin de cuentas, en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. El maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa, no podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir, porque entonces iba a querer buscarse dolor, pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que, por ende, son para su Hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Manual para el Maestro 27. ¿Qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que así es como opera la naturaleza y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto, lo inestable y lo inconstante,
Lo que de alguna manera crece y mengua siguiendo una trayectoria determinada es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un creador benigno hubiese podido disponer algo así. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso, pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que Él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aun si esperase, el final es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí donde hay muerte es imposible la paz. La muerte es el símbolo del temor de Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que ésta acaba descansando en paz, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a su muerte. Mas los gusanos están igualmente condenados a morir, y de esta forma todas las cosas viven gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de la vida. Dios está loco y solo el miedo es real. La extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso, ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En este caso no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo, o bien uno de amor. El mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Para él, ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo, y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real. Pero en ese caso, Dios no sería amoroso. Ningún otro punto ilustra en forma tan clara el contraste que existe entre la percepción del mundo real y la del mundo de las ilusiones. Si Dios es amor, la muerte es, de hecho, la muerte de Dios. Y por lo tanto, su propia creación no puede sino temerle. Dios no es su padre, sino su destructor, su vengador, no su creador. Sus pensamientos son aterradores y su imagen temible. Contemplar sus creaciones es morir. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con éste. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? Las inconsistencias, las transigencias y los ritos que el mundo fomenta
en sus vanos intentos de aferrarse a la muerte y al mismo tiempo pensar que el amor es real, no son más que necios trucos mágicos que no tienen sentido ni eficacia. Dios es eterno, al igual que todas las cosas creadas en Él. ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Maestro de Dios, tu única tarea puede definirse de la siguiente manera. No hagas ningún trato en el que la muerte sea parte integrante de él. No creas en la crueldad, ni permitas que el ataque oculte la verdad de ti. Lo que parece morir tan solo se ha percibido incorrectamente y se ha llevado al campo de las ilusiones. De ahí que tu tarea sea ahora permitir que las ilusiones sean llevadas ante la verdad. Mantente firme solo en esto. No te dejes engañar por la realidad de ninguna forma cambiante. La verdad no cambia ni fluctúa, ni sucumbe ante la muerte o ante la destrucción. ¿Y cuál es el final de la muerte? Nada más que esto. El reconocimiento de que el Hijo de Dios es inocente ahora y siempre. Nada más que eso, pero no olvides que tampoco es menos. Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego,
pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la obscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Quinto, el proceso de la sanación. Aunque la verdad es simple, de todas maneras se le tiene que enseñar a aquellos que ya han perdido su camino en interminables laberintos de complejidad. Esta es la gran ilusión. En su estela viene la inevitable creencia de que, para estar seguro, uno debe controlar lo desconocido. Esta extraña creencia se basa en ciertos pasos que nunca llegan a la conciencia.
Primero, se introduce a través de la creencia de que hay fuerzas que deben vencerse para poder estar vivo. Y luego, parece como si estas fuerzas pudiesen mantenerse a raya únicamente mediante un inflado sentido del yo, que mantiene en la oscuridad lo que en realidad se siente y busca elevar las ilusiones a la luz. Recordemos que los que vienen a nosotros en busca de ayuda están severamente atemorizados. Lo que creen que ayudará solo puede hacer daño. Lo que creen que les hará daño es lo único que puede ayudar. El progreso se vuelve imposible hasta que el paciente es persuadido de invertir su torcida manera de ver el mundo, su torcida manera de verse a sí mismo. La verdad es simple, pero tiene que enseñarse a aquellos que creen que los pondrá en peligro. Se le tiene que enseñar a aquellos que atacarán por sentirse amenazados y a aquellos que necesitan la lección de la indefensión por encima de todo, para que ésta les demuestre lo que es la fortaleza. Si este mundo fuera ideal, tal vez podría existir una terapia ideal, y aún así sería inútil en un estado ideal. Hablamos de enseñanza ideal en un mundo en el cual el maestro perfecto no podría permanecer por mucho tiempo. El perfecto psicoterapeuta es solo un destello de un pensamiento aún no concebido, pero de todas maneras hablamos de lo que puede hacerse todavía para ayudar a los locos dentro de los límites de lo realizable. Mientras estén enfermos, pueden y deben ser ayudados. Nada más que eso se le pide a la psicoterapia. Nada menos que todo lo que tiene para dar es digno del terapeuta, pues Dios mismo le ofrece a su hermano como su Salvador del mundo. La sanación es santa. Nada en el mundo es más santo que ayudar a alguien que pide ayuda. Y en este intento, aunque sea limitado, aunque carezca de sinceridad, los dos se acercan mucho a Dios. Donde dos se han unido para la sanación, allí está Dios. Y Él ha garantizado que en verdad los escuchará y les responderá. Pueden estar seguros de que la sanación es un proceso que Él dirige, pues está de acuerdo con su voluntad. Tenemos su palabra para guiarnos mientras tratamos de ayudar a nuestros hermanos. No olvidemos que por nosotros solos somos impotentes y apoyémonos en una fuerza que está más allá de nuestro limitado alcance con respecto a qué enseñar y a cómo debemos aprenderlo. Un hermano que busca ayuda puede traernos regalos más allá de las alturas percibidas en sueño alguno. Nos ofrece la salvación, pues viene a nosotros como Cristo y Salvador. Lo que Él pide lo está pidiendo a Dios a través de Él, y lo que hacemos por Él se convierte en el regalo que le damos a Dios. El sagrado pedido de ayuda del Hijo de Dios en su percibido infortunio, su Padre no puede sino contestarlo, pero Él necesita una voz a través de la cual hablar su sagrada palabra, una mano con la cual pueda alcanzar a su Hijo y tocar su corazón. En un proceso como ese, ¿quién podría no sanarse? Esta interacción sagrada es el plan de Dios mismo, por medio del cual su Hijo es salvado. Pues dos se han unido, y ahora las promesas de Dios son cumplidas por Él. Los límites impuestos tanto por el paciente como por el terapeuta no contarán para nada, pues la sanación ha comenzado. Lo que ellos tienen que comenzar, su Padre lo completará, pues Él jamás ha pedido otra cosa que la más pequeña buena voluntad, el menor avance, el más diminuto susurro de su nombre. Pedir ayuda en la forma que sea,
no es otra cosa que llamarlo, y Él enviará su respuesta a través del terapeuta que mejor pueda servir a su hijo en todas sus actuales necesidades. Tal vez la respuesta no parezca ser un regalo del cielo, puede incluso parecer un empeoramiento y no una ayuda. Aún así, que no seamos nosotros quienes juzguemos el resultado. En alguna parte, todos los regalos de Dios tienen que ser recibidos. En el tiempo, ningún esfuerzo puede hacerse en vano. No es nuestra perfección lo que se pide en nuestros intentos de sanar. Ya estamos engañados si creemos que hay necesidad de sanación. Y la verdad nos llegará solo a través de alguien que parece compartir nuestro sueño de enfermedad. Ayudémoslo a perdonarse por todas las ofensas por las cuales se condenaría sin causa. Su sanación es la nuestra, y según vemos que su impecabilidad llega brillando a través del velo de la culpa que cubre al Hijo de Dios, contemplaremos en él el rostro de Cristo y comprenderemos que no es sino el nuestro. Permanezcamos en silencio ante la voluntad de Dios y hagamos lo que ésta ha elegido que hagamos. Hay solo una manera mediante la cual llegamos a donde se iniciaron todos los sueños, y es allí donde los depositaremos para marcharnos en paz para siempre. Escucha a un hermano pedir ayuda y respóndele. Será a Dios a quien respondas, pues lo llamaste. No hay otra manera de escuchar su voz. No hay otra manera de buscar a su Hijo. No hay otra manera de encontrar tu propio ser. Santa es la sanación, pues el Hijo de Dios regresa al cielo a través de su benévolo abrazo. Pues la sanación le dice, en la voz que habla por Dios, que todos sus pecados le han sido perdonados. El canto de la oración, tercero, el perdón para salvar. El perdón para salvar tiene una forma y solo una. No pide prueba alguna de inocencia ni pago de ninguna clase. No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. No ofrece regalos falsamente ni promete libertad mientras ordena la muerte. ¿Acaso iba Dios a engañarte? Él solo te pide que tengas confianza y la buena voluntad de aprender cómo llegar a ser libre. Él ofrece su maestro a quien quiera que pida y busque comprender la voluntad de Dios. Su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión y de tu simple alcance. No obstante, Él ha dispuesto que aprendas el camino que te lleva a Él, y lo que Él dispone goza de certeza. Criatura de Dios, los regalos de Dios son tuyos, no por razón de tus planes, sino por su santa voluntad. Su voz te enseñará lo que es el perdón y cómo concederlo tal como Él dispone se debe hacer. Por lo tanto, no busques comprender lo que todavía está más allá de tu alcance, sino más bien deja que ello sea la forma de conducirte allí donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver que eliges. Abandona todo lo demás, pues no hay nada más. Cuando alguien te pida ayuda, de la clase que sea, Él es quien contestará por ti. Solo tienes que hacerte a un lado y no interferir. El perdón para salvar es su tarea y es Él quien responderá por ti. No determines la forma que debe adoptar el perdón de Cristo. Él sabe la manera de convertir cada llamada en una ayuda para ti, conforme te apresuras a llegar, por fin, a casa de tu Padre.
Ahora Él puede hacer que tu paso sea firme y tus palabras sinceras, no con tu propia sinceridad, sino con la suya. Deja que Él se haga cargo de cómo vas a perdonar y así cada ocasión será para ti un paso más en dirección al cielo y a la paz. ¿No estás cansado del cautiverio? Dios no eligió esta amarga senda para ti. Lo que has elegido todavía puede deshacerse, pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. La suya es una justicia que Él puede entender, pero tú aún no puedes. De todos modos, Él te dará los medios para que aprendas de Él y llegues por fin a entender que la condenación no es real y que fabrica ilusiones en su propio malvado nombre. Sin embargo, la forma que los sueños parecen adoptar es irrelevante. Las ilusiones no son ciertas. Solo la voluntad de Dios es verdad y tú eres uno con Él en voluntad y propósito. Aquí terminan todos los sueños. ¿Qué debo hacer por tu santo Hijo? Debe ser lo único que preguntes siempre que se requiera tu ayuda y se busque el perdón. No necesitas juzgar la forma en que se te pide, y no seas tú quien determina la manera en la que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. La luz de Cristo en él es su liberación, y es esta la que responde a su llamada. Perdónalo tal como el Cristo decide que debes hacerlo, y contémplalo a través de sus ojos, y también habla por él. Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta, y te dirá exactamente qué debes hacer, en palabras que puedas entender y también utilizar. No confundas su función con la tuya. Él es la respuesta, tú el que escucha. ¿Y acerca de qué te habla Él? Acerca de la salvación y del regalo de paz, acerca del fin del pecado, del fin de la culpa y del fin de la muerte, y acerca del papel que el perdón ocupa en Él. Limítate a escuchar, pues Él será escuchado por todo aquel que invoque su nombre y ponga su perdón en sus manos. Se le ha dado el perdón para que lo enseñe, para que lo salve de la destrucción y para hacer que los medios empleados para la separación, el pecado y la muerte se conviertan de nuevo en el santo regalo de Dios. La oración es su propia mano derecha, liberada para salvar conforme se le permite al verdadero perdón proceder de su eterna vigilancia y amor. Escucha y aprende y no juzgues. Es a Dios a quien te diriges para oír lo que debes hacer. Su respuesta será clara como el día, mas su perdón no es lo que tú crees que es. Pero Él lo sabe y eso es suficiente. El perdón tiene un maestro que no fracasa en nada. Considera esto por un momento y no intentes juzgar el perdón ni limitarlo a un marco mundano. Deja que se eleve hasta Cristo, quien lo acepta como un regalo para Él. Él no te dejará sin consuelo, ni dejará de enviarte sus ángeles desde lo alto para que te respondan en su propio nombre. Él está junto a la puerta, para la que el perdón es la única llave. Dásela a Él para que la use en tu lugar, y verás la puerta abrirse silenciosamente, revelándote la radiante faz de Cristo. Contempla a tu hermano ahí, tras la puerta.
el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.